Bienvenidos a Visiones Compartidas, es un gusto reencontrarnos otra vez. En esta ocasión vamos a iniciar un ciclo dedicado a la relación entre cultura y comunicación. Esta es una temática que tiene gran interés y gran vigencia en la sociedad contemporánea, en buena medida porque los mass media, los medios de comunicación, han alcanzado, digamos, un lugar central en la producción de sentido y de discursividad en nuestras sociedades, y de alguna manera pareciera que los procesos políticos, los procesos sociales, la dinámica comunicativa, la producción estética, la sociedad en su conjunto pasa por la manera en que los mass media reconvierten estas problemáticas y la comunican públicamente. En ese sentido, durante estas sesiones vamos a tener la oportunidad de abordar distintos aspectos de este prolífico, de este interesante territorio, intersecto, digamos. Vamos a tener una sesión dedicada a la relación entre mass media y cultura, vamos a tener una sesión dedicada al problema de la poética y la ficción en la cultura, vamos a tener también el gusto de desarrollar una sesión sobre ciberculturas, todas estas implicaciones de la reconversión tecnológica y cibernética de la cultura en la sociedad contemporánea. Vamos a tener también una sesión dedicada al problema de la cultura, la comunicación y la política. Vamos a tener también, por último, una sesión dedicada a la relación entre subjetividad, comunicación y cultura. Como pueden observar, se trata de un conjunto de temáticas cruciales, interesantes. Esperamos contar con su presencia y su participación. En la sesión de hoy vamos a abordar en particular el tema del vínculo entre los mass media y la cultura. Y para eso tenemos el gusto de contar con nosotros con el profesor investigador de la UAM Xochimilco, el maestro Eduardo Andión Gamboa. Eduardo, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme a pues platicar. Para nosotros es muy importante que estés aquí. Eduardo, pues aparte de todas estas cosas que ya vimos que ha desarrollado y en las que ha contribuido al campo intelectual y al conocimiento de los fenómenos de comunicación en México y en general el problema teórico de la comunicación, yo quisiera destacar dos trabajos que ha desarrollado Eduardo. Por una parte, un texto que es el resultado de una investigación muy ardua, muy inteligente en torno a la obra de Bourdieu. Eduardo ha trabajado por la producción teórica de este sociólogo de la cultura, quizás el más importante sociólogo de la cultura del siglo XX, y ha desarrollado la vinculación entre la obra de Bourdieu y la reflexión y la constitución del campo comunicativo en un libro que les recomiendo, se llama Bourdieu, la comunicación, que está publicado por los cuadernos del TICOM de la UAM Xochimilco. Si ustedes están interesados en entender cómo la comunicación tiene que ver con procesos simbólicos de correlaciones sociológicas en, digamos, espacios campales de la forma más, digamos, estructural, la obra de Eduardo es bastante dilucidadora en ese sentido. Y otro trabajo, entre los múltiples trabajos que ha desarrollado Eduardo, que me parece interesante y destacable, es su investigación sobre la constitución y la composición, digamos, del campo del periodismo cultural en México. Es una obra que estoy seguro va a salir publicada en unos cuantos meses y vamos a tener ahí una aportación sustancial de un campo que en México desafortunadamente no ha sido todavía abordada teóricamente, más bien yo creo que como descriptivamente o casi como una especie de esfuerzo cronográfico, un esfuerzo de hacer un gran reportaje sobre estas cuestiones, pero no hemos tenido todavía una aproximación sociológica a sus implicaciones.
Bueno, pero un poco ya para entrar en el asunto, Eduardo, la cuestión que nos convoca en este momento es tratar de comprender un poco la manera en que esto que llamamos mass media, que tendríamos que empezar por declarar que mass media, pues en su traducción más literal sería medios masivos, pero que tiene, digamos, distintas formas de categorizarse, tanto en la reflexión teórica como en el discurso social. A los mass media se les ha llamado medios de comunicación, se les ha llamado aparatos de difusión, se les ha llamado industrias culturales. Y en algún sentido los distintos nombres con los cuales se denomina estas instituciones o estas estructuras, pues tiene también implicaciones conceptuales e ideológicas notablemente distantes o diferentes. Yo recuerdo que quizás dos grandes metáforas que intentan explicar el lugar de los medios de comunicación o de los mass media en la sociedad y la relación entre mass media y cultura, pues ha sido por una parte todas estas concepciones de tipo más bien como organicista, que de una manera me parece a mí clara, me parece no muy acertada, pero clara. Se han planteado que los mass media podrían entenderse como aparatos o estructuras dentro de una estructura mayor, como subsistemas de un sistema mayor, que sería como el organismo social, y en ese sentido los medios de comunicación o los mass media serían como el sistema nervioso, algo así como estructuras o instrumentos que permiten comunicar distintas partes de la sociedad, distintos sectores e intereses públicos. Y de otro lado, otra gran metáfora ha sido la metáfora de la industria cultural, en la que se ha pensado que los mass media son más bien como configuraciones que producen cultura y que la mercantilizan. Esa ha sido la escuela, tradición de la escuela de Frankfurt, desde una perspectiva en la que se trata más bien de hacer de la cultura un objeto de lucro y de, en ese sentido, transformar radicalmente la concepción clásica de cultura como una producción espiritual en una suerte de mercado. Yo creo que vale la pena discutir si estas metáforas todavía nos sirven. Quizás no es un asunto de todo o nada, de repente parte de las metáforas viene el caso, parte de ellas no. En ese sentido, bueno, me gustaría que empezáramos a platicar, ver, ¿tú qué piensas de este asunto? ¿Cómo ves esta problemática? Pues mira, en principio pienso que habría que evitar un poco la dicotomía entre cultura y comunicación, como que el hecho mismo de separarlos a través de la conjunción y supone olvidar que los dos están hechos de la misma estofa. A mí me parece que la comunicación es como cultura licuada, cultura líquida, cultura dinamizada. Es de cierta manera el sentido social que está en el cual se constituye la comunidad. Y de hecho Adorno ya había señalado que precisamente la construcción de la noción cultura es de principio una lógica propia de la especialización modernizadora, ¿no? La modernidad de alguna manera va configurando segmentaciones de funciones sociales y va configurando zonas especializadas y específicas. Y para la Escuela de Franco, precisamente, esta especialización supone una cierta alienación, una cierta pérdida en la capacidad que podría tener cualquiera de poder hacer su propio sentido. A la hora de plantearse en esos términos, cuando se plantea la cultura como un sentido circulante, nos vamos hacia una comprensión más bien de orden significativa de la cultura y tenemos que asumir que los medios de comunicación, los mass media, están poniendo a circular, pero también su mismo proceso de constitución les permite ofertar como cultura, sentido, cultura común, pero ya fabricada, ya realizada. O sea, de algún modo los medios masivos, en la medida en que están insertos en este proceso generalizado de circulación y de distribución del sentido social, no pueden arriesgarse a producir sentidos aberrantes o sentidos demasiado extraños, porque no estarían
cumpliendo su carácter de comunidad, ¿no? En la investigación que hago, precisamente me doy cuenta de que hay cierto tipo de zonas muy particulares y muy recortadas que están las encargadas de procesar, de desarrollar, divulgar los sentidos extremos, los sentidos experimentales, como son las del arte o de la ciencia, que tratan de estas zonas, estos medios, que no son de emisiones masivas, sino son de emisiones recortadas. Incluso se ha señalado en términos norteamericanos que se ha perdido el broadcasting, o sea, la emisión ampliada, y cada vez más hay el narrowcasting, o sea, la emisión estrecha o la visión segmentada. Esta capacidad que va teniendo tecnológicamente la sociedad moderna de poder segmentar la producción de sentido al punto de pequeños sectores y hacerla, en la vertiente capitalista, hacerla incluso rentable, cambia todos los parámetros de lo que podríamos pensar como medios masivos de comunicación y procesos de circulación de sentidos sociales, porque llega incluso a plantearse la posibilidad de que estos sentidos no sean sociales en su sentido más amplio, sino que sean absolutamente sectarios, sentidos sectarios que tienen la posibilidad, a través de estos dispositivos y estos artefactos técnicos de distribución, de acceder a uno por uno. O sea, sentidos que están hechos al talle o a la medida casi de cada quien. Y en ese punto es bien importante el planteamiento de la construcción de los consumidores, la construcción de las gentes en su capacidad de entender, en su capacidad de comprender el significado social, ¿no? Creo que si nosotros nos vamos hacia una comprensión de los mass media, la comunicación y la cultura en términos de significado, podemos evitar estas metáforas orgánicas, como los nervios del cuerpo, o bien economicistas, en donde el énfasis está dado más bien en la producción estandarizada, racionalizada, de piezas para cualquiera. O sea, de hecho, el concepto de industria cultural nos hablaría de un mercado precapitalista solamente, y no un mercado postcapitalista que, como te señalaba, ya puede hacer significados personalizados o significados muy segmentados de grupos muy pequeños y con poco costo incluso, ¿no? Siendo rentables en la lógica misma de la producción capitalista de sentido, ¿no? Ahora, yendo un poco del último argumento hacia los primeros que presentaste, creo que ya pones en juego varias cosas interesantes. Desde el último argumento, el asunto de la posibilidad de producir, como diría James Loom, culturas priváticas. Este territorio que parece ser en algún sentido antinómico de la lógica ordinaria de reflexión y de concepción de la cultura. La cultura tradicionalmente se imagina como un asunto colectivo, en principio comunitario, social, y esto pone en juego la posibilidad de que incluso los individuos, frente, por ejemplo, a la información que proveen los múltiples recursos de la tecnología informativo-comunicativa, a ir como tomando piezas, elementos discursivos, representaciones simbólicas, preferencias, etcétera, e ir configurando en ese sentido como una especie de burbuja personal, sí, una suerte de cultura personal. Lo que plantea ya varios problemas, ¿no? Un primer problema, sin duda, es el problema del diálogo intercultural, que sería casi diálogo interpersonal, ¿no? Sí. Casi que nos coloca en otro escenario donde tradicionalmente la multiculturalidad o la interculturalidad era un problema de trazos entre grandes grupos sociales, casi naciones, y esto inauguraría un nuevo territorio donde dos individuos cercanos pueden hablar lenguajes distintos en términos culturales, lógicas, diagramas, gramáticas culturales diferenciales. Y quizás en el fondo lo que pone en juego es una discusión de dónde, el estatuto, digamos, ontológico, filosófico mismo de la cultura. Otra cuestión que me parece interesante es, claro, yo creo que efectivamente lo que podría definir la especificidad de lo comunicativo es el intercambio simbólico. Sin duda, si podemos hablar de que la comunicación es algo, es precisamente producción
intercambio, construcción de significaciones. Y no parece ser otro el fondo de la cultura. Y en ese sentido, tanto cultura como comunicación parecen tener una misma matriz. Sí. La matriz de lo simbólico. Sin embargo, pareciera que la noción de cultura a mí me sigue sonando una noción más líquida, más bien, más ampliada y mucho más ubicua que por lo menos la manera en que se ha concebido la comunicación en relación con instituciones, estructuras, con estructuras disposicionadas para la producción del sentido, lo que implica pues un aparato tecnológico, un aparato administrativo, etcétera, que no aparece en todo el territorio cultural, y en ese sentido yo sentiría como una suerte de discontinuidad entre los dos ámbitos. Ahí me parece que aparece otro problema más. Bueno, con esos dos problemas hacemos un pequeño corte y regresamos a discutirlos. Sí, sí. El hombre, en su afán de superación, con ingenio y pericia, busca asimilar la riqueza de signos, símbolos y medios, todo en aras de alcanzar e intercambiar su conocimiento y experiencia. Pues decíamos hace un rato que y dejamos planteadas dos cuestiones, que por una parte efectivamente parece haber una confluencia muy estrecha entre el territorio de la significación como espacio de la comunicación, el territorio de la significación como espacio de la cultura, y que efectivamente en la sociedad contemporánea, por las condiciones tecnológicas, etcétera, se va produciendo la posibilidad de que la fragmentación comunicativa sea cada vez más intensa, e incluso hasta el grado de poder hablar de una cultura privática. Y de otro lado, un poco yo planteaba el asunto de que en nuestras sociedades, sin embargo, sigue pensándose en la comunicación en buena medida en relación con instrumentos y con estructuras técnicamente configuradas, aunque la comunicación las desborde, por supuesto, la comunicación abarca todos los espacios de la convivencia y de la experiencia humana. Pero en las sociedades contemporáneas hay instituciones especializadas en la construcción, circulación y difusión de sentidos. Bueno, ¿cómo ves tú ese panorama? Lo que pasa es que yo quería decirte que yo no creo que el concepto de comunicación sea suficiente para hablar de los procesos creadores. O sea, no creo que el espacio de la comunicación, ni el concepto mismo de comunicación, alcance para hablar de la generación de significados. Yo creo que si pudiésemos hablar de una zona, sería lo que tradicionalmente ha sido entendido como arte o culturas muy especializadas en producir sentido. Culturas que podríamos decir restringidas, ¿no? O sea, campos culturales restringidos que requieren un esfuerzo, requieren una preparación, una producción de agentes sociales que estén dispuestos a producir significados aún inéditos o inauditos, y haya una circulación ahí muy específica de la generación y de la creación. No creo que la comunicación pueda ser suficiente para hablar de la creación de significados. Sin duda, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la construcción del significado, del sentido innovador, casi que definitoriamente desborda el territorio comunicativo, porque, y en ese sentido tienes razón, porque el discurso comunicativo es básicamente el discurso convencionalizado. Sí. Es un discurso estándar casi. Ajá. Aunque en algún sentido creo que también el discurso comunicativo tiene que experimentar una suerte de tensión interna, una dialéctica casi se puede decir, entre la significación estandarizada y la significación innovadora, porque de una u otra manera los consumidores de dicho discurso requieren la aportación de significaciones nuevas.
Sí, y ahí hay un aspecto que hay que considerar también dentro del concepto de cultura. O sea, la cultura también es aquello que se transmite. O sea, es el fenómeno de la transmisión de conocimiento que hay que considerar también en la comprensión del concepto de cultura. O sea, no es solamente lo que ya está estructurado, ya está convencionalizado, sino cómo es que se incorpora, cómo se incultura en los sujetos sociales, y de alguna manera es la que permite tener esquemas de reconocimiento de lo habido dentro de una sociedad. En esta dimensión, la cultura va a ser no solamente el objeto, sino también es el cuerpo de los agentes que está capacitado y disponible para percibir lo que le es presentado. Y creo que una de las partes más importantes en las políticas culturales es precisamente la de configurar a los públicos, a configurar a los consumidores. Es decir, este trabajo lento de los procesos culturales, que diríamos procesos pedagógicos, de construirle a los agentes esquemas de reconocimiento que les permitan acceder o estar en disposición de escuchar ruidos, de escuchar significados no percibidos, no reconocibles, extraños, incluso extranjeros. Esta capacidad que puede tener concebir a la cultura como procesos de significación nos permite incluso incluirla dentro de los procesos de conservación, pero también de transmisión de los significados y de construcción de las personas, construcción de los agentes sociales en su corporalidad, en su sensorialidad y en su capacidad cognitiva. Bueno, por lo menos 3 problemas ahí aparecen. Por una parte, el asunto justo de cómo se configuran disposiciones inteligentes, sensibilidades, posibilidades perceptivas innovadoras, digamos, en un territorio comunicativo donde precisamente la lógica del discurso comunicativo es lo estándar. Sí. Entonces, justamente la desviación, la dificultad es que salga la desviación del discurso normalizado. Eso por una parte es un problema interesante. Otro problema interesante, reiterando un poco en esta cuestión de la tendencia privática de la cultura, es el diálogo que constituye el territorio cultural. Que por cierto, hay un teórico del arte italiano, Mario Perniola, que llama a estas culturas personalizadas idióticas. O sea, idióticas, claro. O sea, para tratar de asumir el concepto de idiom como lo propio. Y ahí te acercas un poco a la idea de el único y su propiedad de Bakunin, de este individuo absolutamente irreductible, configurado casi como pura propiedad, ¿no? En ese punto es interesante este concepto de el arte idiota, el arte cada vez más idiosincrático, que tenga pura fuerza, en la pura fuerza de la propiedad, ¿no? De la unicidad. Claro. Ahora, cuando lo llevas al terreno comunicativo, en el terreno estético, es comprensible e incluso es deseable. Es decir, efectivamente la producción del creador de punta, digamos, del arte moderno y contemporáneo incluso, ¿no? O sea, requiere esa suerte de solipsismo. Ajá. Pero en el territorio comunicativo la contraparte necesita su contraparte urgentemente, necesita la puesta en diálogo, la ampliación del territorio del sentido. Y quizás ahí podemos encontrar un terreno donde las esferas de lo cultural y lo comunicativo no embonan del todo. Sí. Incluso aunque son 2 esferas significativas, eso es una cuestión interesante. Pero tratando de plantear que en la cultura habría cultura común y otro tipo de cultura experimental, en donde los artistas, los productores de sentido, científicos, serían como pilotos experimentales, o sea, que estuvieran haciendo experiencias extremas de significación. Claro, ahora recuerdo un poco el señalamiento lúcido de Castoriadis, de que en realidad toda esta cultura, toda esta producción del sentido experimental, pionera, de una u otra forma está destinada a estandarizarse. Sí, bueno, en una dinámica... Claro, y la cultura estandarizada necesariamente está destinada a perecer. Lo que pone a las sociedades en el problema de hacer dialogar de alguna manera estos 2 territorios. Es decir, yo insisto en que no me parece que sea una cuestión de un territorio restringido, absolutamente autónomo, frente a un ámbito estandarizado, pues que se reproduce en su propia lógica. Sí, pero se olvida de tratar de mantener esta zona autónoma, o sea, que pudiese darse sus propias reglas de valoración, porque en el proceso mismo de hacerlas rentables, en la comunicación y con su lógica de mercado,
trata de evitar caer en pérdidas o caer en circuitos largos, porque el proceso de cultura experimental es un circuito muy largo, o sea, tarda mucho en ser comprendida y desarrollada y divulgada y transmitida los principios de reconocimiento de algo que es de un autor, de un artista o de un científico que tiende a... Un explorador, es una anacoreta. Sí, es un ciclo mucho más largo que para el capital, diría Lyotard, es gasto, es costo. O sea, claro. El tiempo le cuesta mucho, o sea, no puede estar nada en inventario porque está perdiendo dinero, entonces tiene que estar haciéndolo circular. Y de ahí esta idea última que hablan de la cultura como recurso, que es aceptar completamente que la cultura es una materia prima que tiene que estar haciéndose circular, porque si no hay pérdida. Claro. Ahora, una última cuestión, desafortunadamente se nos va muy rápido el tiempo del diálogo. Cuando hablabas un poco de esta cultura que se hace cuerpo, recuerdo el planteamiento bourdiano, y te lo pregunto a ti, que eres quizás el especialista más lúcido de Bourdieu que tenemos en nuestro país. Bourdieu hablaba de la cultura hecha cuerpo, de la cultura hecha objeto, de la cultura hecha institución. Ajá. Yo pensaba un poco si toda esta nueva dinámica de las redes cibernéticas, de los flujos informativos, etcétera, no pone en juego otra dimensión de la cultura, que tendría que ver como con su estado líquido, su estado en flujo, que a veces me parece no alcanza a darse cuenta en esta sociología de la cultura clásica, digamos. Ya sí. Clásica, ya es una sociología clásica, ¿no? ¿Qué ocurre con todo este otro territorio? Ese territorio de esta cultura en renovación, de esta cultura permanentemente por las orillas, de esa cultura fuera de los sistemas. Lo que pasa es que olvidamos que si bien está en un estado de fase, o sea, no está en un estado estático, como se diría el cuerpo, los objetos, las instituciones, este estado licuado, este estado de liquidez, exacto, en realidad siempre está presuponiendo una estructura que estructura. Un conducto. Y eso es una memoria. O sea, olvidamos que la memoria existe en el mero hecho de dar forma a una liquidez de sentido. O sea, no tenemos el sentido en puro líquido, en términos de mero estocástico, un generador estocástico de campo de Higgs. O sea, siempre va a tener una forma y eso supone una disminución de las equiprobabilidades y por lo tanto estamos hablando de una memoria, de una forma que tiene memoria. En todo caso es una dialéctica, ¿no? Entre el estado líquido y el conducto por el que se mete el líquido. Que lo estabiliza, digamos, que le desacelera, que evita los procesos de velocidad total, ¿no? Claro. Pues Eduardo, ha sido un gusto platicar contigo. Esperemos que podamos realizar esta conversación en otras ocasiones, continuar este diálogo en otras ocasiones. Muchísimas gracias por tu presencia con nosotros aquí. Pues muchas gracias por invitarme y estar aquí platicando. Pues este programa es parte de esta serie de visiones compartidas que es el resultado del trabajo conjunto entre el Programa de Investigación en Comunicación Educativa, el PITCE del CETE, del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la DGTV y TV UAM. Este programa lo estamos realizando aquí en la Galería Metropolitana, que amablemente abre las puertas para que podamos tener estos diálogos. Les agradecemos muchísimo su compañía y los invitamos a que asistamos a las siguientes sesiones. Vale la pena, vamos a trabajar temas que van a ser de muchísimo interés para el público. Muchas gracias.